primera conferencia magistral y antes recordarles, sobre todo a los ponentes, que como les decía antes, pretendemos, es mi misión, intentar controlar que los tiempos se cumplan en las intervenciones. Sé por experiencia que es muy difícil controlar esos tiempos cuando estás hablando de una pasión, que es en definitiva lo que venís a hacer hoy, hablar de vuestra pasión y de vuestro trabajo. Por eso, bueno, pues cuando veamos que se va consumiendo ese tiempo que tenéis, me veréis aparecer en el atril y sabréis que ese tiempo ha concluido. Os pido colaboración a todos para que podamos cumplir esos tiempos y, bueno, pues seguro que esta jornada intensa va a ganar con esa colaboración de todos. Comenzamos ya, como les decía, con la primera conferencia magistral a cargo de Ricardo Baeza, quien recibimos ya con un fuerte aplauso. Director of Research, Institute for Experiential Artificial Intelligence, Northeastern, en la Universidad de Silicon Valley. Y Nuria Oliver, directora de Fundación ELIS Alicante, vicepresidenta de ELIS Europa, que será la encargada de presentaros a Ricardo y de formularle las preguntas para que pueda fluir el diálogo en esta primera conferencia magistral. Les dejo con ellos. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es que quién nos iba a decir hace 10 años que íbamos a tener a 1000 personas expectantes para aprender y escuchar y pensar, ¿no?, sobre inteligencia artificial. La verdad es que es emocionante estar aquí hoy. Tengo un inmenso placer de presentarles al profesor Ricardo Baeza Yates. Él es el director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial en la Universidad de Northeastern y también es catedrático a tiempo parcial en la Universidad Pompeu Fabra. Entre el año 2006 y el 2016 fue vicepresidente de investigación en Yahoo Labs, primero desde el laboratorio de investigación en Barcelona, que creó él, y después como Chief Research Scientist en Sunnyvale, en California. Ha obtenido muchos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el premio de informática Ángela Ruiz Robles. Es Fellow del ACM y Fellow del IECubo, son las dos asociaciones más prestigiosas del mundo y conseguir ser Fellow quiere decir estar posicionado en el top 2% de los investigadores a nivel mundial. Es autor de uno de los, bueno, yo creo que del libro más popular y con más impacto del mundo en lo que se conoce como Information Retrieval, en las técnicas de búsqueda y recuperación de información. Y el libro, de hecho, ha recibido el premio al mejor libro del año de la Asociación Estadounidense de Sistemas de Información y Tecnología. Ha sido miembro y es miembro de numerosos comités asesores de gobiernos y de instituciones, incluyendo el Global Partnership on AI, y el Comité de Políticas Tecnológicas de la ACM, donde ha contribuido con un artículo muy importante donde se han descrito y definido los nuevos principios para que los sistemas algorítmicos sean responsables. Es un experto mundial en la ética de la inteligencia artificial, pero sobre todo, más allá de sus increíbles logros profesionales, es una bellísima persona que ha hecho un esfuerzo inmenso para poder estar aquí, así que les pido que le reciban con el aplauso que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por la invitación y muchas gracias a todos por venir hoy día. No soy un experto en ética, soy un aprendiz, no soy filósofo, soy informático, pero intento hacerlo lo mejor que puedo. Así que lo que les voy a hablar, cambié un poco el contexto porque supongo que hay mucha gente que quiere emprender y mucha gente que tiene empresas. Les voy a explicar lo mismo que generalmente hago, pero con las 10 preguntas que tienen que hacerse antes, durante y después. Lamentablemente, muchas de las empresas hacen las preguntas después que encuentran problemas. Les voy a mencionar algunos. Es mejor que si ustedes lo hacen antes. Y esto es lo que es IA responsable. ¿Y qué es IA responsable? Tal vez en los medios han escuchado hablar de la IA ética. Por favor, la IA ética no existe. La ética, la confianza, la justicia, las alucinaciones son características humanas. No humanicemos la tecnología. Los sistemas no pueden alucinar, no saben cuál es la realidad. Estas son palabras que hay gente que inventa para no decir que cometen errores. Es marketing. Tenemos que usar las palabras correctas, si no vamos a estar hablando de
cosas como la inteligencia artificial, que tiene otros problemas. Y también supongo que han escuchado hablar de la IA confiable. Pero la IA confiable es complicado porque estamos poniendo el peso de la confianza en las personas que la usan. Y sabemos que no funciona todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que pedirles que confíen en la IA? Yo prefiero entonces hablar de la IA responsable, que pone el peso del problema en los creadores, en los diseñadores, en los desarrolladores, en los que ponen esos sistemas en operación. Así que, por favor, como dijo hoy, no humanicemos la tecnología. Y parece que las personas quieren que la IA sea perfecta, quieren que sea mejor que nosotros. Bueno, está aprendiendo de nosotros y que es bien difícil que sea mejor que nosotros, a menos que seamos dioses y podamos hacer algo mejor que nosotros. Si eso ocurre, vamos a estar en problemas porque van a ser más inteligentes que nosotros. Pero no creo que eso ocurra. Este es un libro muy interesante que se lo recomiendo de un colega mío, César Hidalgo, de cómo las personas juzgan a las máquinas. Este es un desafío multidisciplinar, no es solamente acerca de informática, es también acerca de diseño, de ciencias sociales, de filosofía, que es donde nace la ética, de leyes, de políticas públicas. Bueno, antes de comenzar con las preguntas hay que entender cuáles son los valores que tenemos, los principios realmente fundamentales. Y los mejores son los que vienen de la bioética, la ética más avanzada que tenemos hoy en día, que es la que se usa en medicina y en salud, y son autonomía. Autonomía significa respeto a la dignidad humana. Segundo, hacer el bien y no hacer el mal, lo que nos enseñan todas las religiones para los que son religiosos. Y finalmente, ser justos, tratar de favorecer a los que tienen menos. Aquí a la derecha tengo algunas propiedades del software, y en particular de inteligencia artificial, que podemos usar asociados a esas propiedades, a esos valores. Ahora, el problema es cuando estos valores entran en conflicto. Esos son los verdaderos problemas éticos y vamos a mostrar uno más tarde. Pero, por ejemplo, si tengo que limitar la autonomía de una persona, para que la persona no se haga daño a sí misma. Tal vez en Estados Unidos la solución va a ser paternalista y en Europa va a ser haga lo que quiera, es su vida. Es un problema cultural que tenemos que decidir, la ética no es única. Bueno, lo mencionó Nuria. El año 2017 la ACM, que es la asociación de informáticos más grande del mundo, son como 120.000 somos, hicieron una serie de 7 principios para los sistemas algorítmicos transparentes y responsables. Bueno, en octubre del año pasado los mejoramos, los cambiamos. Yo fui uno de los 2 autores principales y en particular los 3 que están en amarillo son los más nuevos. Y el primero estoy muy orgulloso porque el primero es mío. Es uno que yo pedí que por favor tenía que estar ahí. Y es la primera pregunta que voy a hacer hoy en día. ¿Es un sistema legítimo y competente? Es decir, debiera existir porque es beneficioso para la humanidad y además ustedes lo pueden llevar a cabo bien. Voy a hablar más después de eso. Y esto genera lo que sería la gobernanza de la IA responsable, donde hay que poner todos estos principios en operación, que es lo que le cuesta a muchas empresas, nos estamos ayudando en eso. Y, por ejemplo, cuando uno tiene una idea, lo primero que hay que hacer es un análisis de impacto ético, que es el primer principio. Tengo una idea legítima y además tengo la competencia para llevarla a cabo. Luego tenemos que hacer cosas como validación y testeo, estar monitoreando todo el tiempo el sistema para hacer que se cumplan los 5 principios que están ahí en esta caja. Y si tenemos un problema, el sistema falla, bueno, seguramente alguien nos va a tener que hacer una auditoría y para eso tenemos que tener sistemas que permiten que una tercera persona haga esa auditoría. Y finalmente, cuando hace daño, ya tenemos que ir a la justicia, ya es muy tarde, pero ahí tenemos que tener mecanismos para tener rendición de cuentas y responsabilidad. Ya tenemos un problema en español porque utilizamos 3 palabras para decir accountability. Así que hay un sesgo en el lenguaje. No nos gusta tener que rendir cuentas. Bueno, algo muy importante. Cuando uno hace una auditoría, lo primero que uno debería verificar es si el sistema es legítimo. Porque si uno hace una auditoría a un sistema, lo está legitimando. Y eso es un problema que han tenido muchas compañías que han sido auditadas y el auditor no se dio cuenta que estaba auditando un sistema que no debería existir. Así que es importante hacer ese análisis de impacto ético que no se hizo cuando uno hace una auditoría. Bueno, empezamos por las preguntas. Y voy a ir muy rápido. Esto es sobrecarga de información, estamos en el siglo XXI. Primera pregunta, ya lo dije, ¿es beneficioso para la sociedad?
Porque si no, bueno, si no puede ser que se gasten muchos recursos. Esta tabla es del famoso trabajo de los loros estocásticos, donde se muestra, por ejemplo, que entrenar un transformer muy pequeño, que son las arquitecturas que usa, por ejemplo, ChatGPT, es 57 años de la vida de una persona en su huella de carbono. Estos son 200 millones de parámetros solamente. GPT-4 se estima que tiene más de 1 billón de parámetros. 1 billón en castellano, 1 trillón en inglés. Y, por ejemplo, se gastan entre 1 y 3 millones de dólares en entrenarlo. Pero en realidad ese no es el problema. El problema es el impacto real de toda la gente usando esta tecnología. Un trabajo reciente muestra que cada vez que usted hace una conversación con ChatGPT, están tirando medio litro de agua en el desierto. No sé por qué no lo hacen con TikTok, debe ser peor. Pero esto puede ser incluso más grave. Y aquí un mensaje para los políticos. En el año 2012, un ingeniero en un ministerio de Holanda se le ocurrió la genial idea de buscar fraude en subsidios de guarderías infantiles. Nadie le enseñó que si uno va a buscar fraude, que empiece por los ricos y no por los pobres. Bueno, acusaron falsamente a 26.000 familias de haber abusado y les pidieron que devolvieran el dinero, causando un desastre económico en las zonas más pobres de Holanda. La sociedad civil demandó al gobierno y después de una larga pelea legal, porque por supuesto el gobierno apeló a todos los niveles, la Corte Suprema de Holanda en el año 2020 dijo que eso era ilegal y que tenían que compensar a todas las personas, aunque ya era un poco tarde, habían pasado muchos años. Bueno, la ministra de turno, que seguro no sabía nada de este sistema, renunció, era diputada, pero no fue suficiente. La oposición siguió empujando y el 15 de enero del año 2021 el gobierno completo de Holanda renunció. Es la primera vez que un gobierno completo renuncia por un software mal hecho. Bueno, hay miles de ejemplos en esta base de datos, más de 2.000. Esa es la punta del iceberg. Seguramente hay decenas de miles de problemas que tenemos que no conocemos con el mal uso, no solamente de la IA, sino de cualquier sistema tecnológico. Y no sé cuántos conocen el famoso problema del tranvía, donde un tranvía va a matar a 5 personas, pero si uno lo desvía, mata a una sola persona. El problema es que lo desvío yo, así que en parte lo estoy matando yo. Este es un famoso problema que se usa en filosofía. Bueno, se pueden olvidar de este problema, nunca lo van a tener que resolver en su vida, espero. Pero hay otros problemas que tenemos que resolver hoy en día. Por ejemplo, supongamos que estos son todas las personas que mueren atropelladas en España. Nadie me tiene que convencer que hay muchas menos personas que morirían si es que usáramos coches autónomos. El problema ético es que van a morir personas que antes no estaban en peligro de muerte. Les voy a mencionar un caso después. Pero niños, personas mayores que cruzaron muy lento, es decir, justamente personas vulnerables, y ahí tenemos un conflicto ético. Salvamos a todos los hombres que van conduciendo rápido en estado de ebriedad y matamos a algunas mujeres y niños y mayores que antes no estaban en peligro de muerte. No tengo respuesta, se los dejo para su propia evaluación. Segunda pregunta, ¿estamos haciendo ciencia o no? ¿O estamos adivinando? Porque de la ciencia a la alquimia el paso es muy pequeño y lamentablemente en informática hoy en día mucha gente usa estas cajas negras sin ni siquiera entenderlas. Bueno, la fisionomía está volviendo. Yo soy suficientemente viejo que en mi curso de filosofía en la secundaria me dijeron que dependiendo de mi cara podía tener 4 tipos de personalidades. Sabemos hoy día que eso es pseudociencia, que eso es falso. Pero ya se está haciendo usando inteligencia artificial. El primero fue Minority Report, si vieron la película. Yo veo su cara y les digo si ustedes van a cometer un crimen o no. Lamentablemente hay un sistema en Estados Unidos de este tipo que se está usando en la práctica. Por supuesto, esto no es posible. E incluso si fuera posible, hay que esperar a que la persona cometa el crimen. O un famoso psicólogo en Stanford, que viendo vuestra cara puede decidir cuál es la preferencia sexual. Mucha gente reclamó contra este trabajo, que además tiene problemas metodológicos. Es fácil encontrar correlaciones espurias, pero esto no se puede hacer. De nuevo, lo de la criminalidad casi pasó en el año 2020 y solamente gracias a una persona que se dio cuenta que esto no era ético, no fue publicado en Nature, que es la revista más importante que hay. Y finalmente, Kosinski volvió a la carga, ahora diciendo que se puede
adivinar la opción política de cada persona. Esto en Estados Unidos es más fácil, pero imagínense aquí en España. No voy a ir por ahí. Bueno, pero puede ser peor. Ahora es MIT. MIT presentó este trabajo que dice que si ustedes me mandan un mensaje de voz por WhatsApp, puedo reconstruir la cara de ustedes. Yo podría creer que mi boca y mi cuello tienen que ver como yo hablo, pero el color de mis ojos, la forma del pelo, las orejas, esto es pseudociencia, pero fue aceptado en los mejores congresos de visión por ordenador. Así que este es mi algoritmo maestro de frenología, que espero que ningún dictador use, porque puedo adivinar solamente con un mensaje de voz si ustedes, por ejemplo, son opositores políticos o presuntos criminales. Y peor, también puedo saber el nombre de ustedes, porque increíblemente la Oficina de Patentes de Estados Unidos le otorgó una patente a Mitre, que es una famosa compañía que trabaja en defensa, donde dicen que se puede predecir bien el nombre de la persona. Para Juan y María puede funcionar, pero para todos los niños adoptados en el resto del mundo seguro que no funciona. Y esto lo estamos haciendo todos los días. Estamos categorizando y normalizando personas, estamos haciendo promedios de personas. Y lamentablemente las personas tienen muchas dimensiones y esas dimensiones se mezclan. Venimos de una distribución de ADN que es muy compleja. Entonces la pregunta se las dejo a los que están pensando en predecir cosas. ¿Quién dijo que datos de otras personas podían usarse para predecir a ustedes como personas? Esto ya pasó en el Reino Unido. Por supuesto, en promedio, los estudiantes de escuelas públicas son peores que los estudiantes de escuelas privadas. Pero eso es en promedio. Hay buenos estudiantes en todas partes. Así que hay que tener mucho cuidado. Y este es un sesgo cognitivo que tenemos, que pensamos en categorías que no existen. Es un problema que está, lamentablemente, también en la propuesta de la Unión Europea para regular el uso de la inteligencia artificial. Y el peor ejemplo de esto son las razas. A alguien se le ocurrió inventar algo para separar los colores de piel cuando ese es un continuo. No tenía sentido. Así que etnias existen, las razas no. Tercer problema, tercera pregunta. Tienen una buena idea, es legítima y es científica, pero alto, ¿tienen permiso para llevarla a cabo? El ingeniero en Holanda no lo tenía. Hay otros casos, muy bueno, sur de Francia, 2 directores de escuelas deciden poner cámaras de video. Los padres los llevan a la corte y es la primera vez que se usa, en primeros casos, la Directiva de Protección de Datos, y el juez dice que primero no tenían el permiso para hacerlo, porque el alcalde de la ciudad podía hacerlo, pero no el director de la escuela. Nunca preguntaron. Segundo, muy importante, es un espacio público, necesitan consentimiento de todas las personas. Es muy difícil conseguir el consentimiento informado de todas las personas que entran en un espacio público. ¿Se lo imaginan? Aquí, por ejemplo. Y finalmente, muy interesante también, la solución no es proporcional al problema. Si están preocupados de la seguridad, pongan guardia en la entrada, no ponga cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. Bueno, cuarta pregunta. ¿Lo pueden hacer bien? ¿Tienen expertos en informática? ¿Tienen expertos en dominio del problema? Etcétera. Voy a ir muy rápido, pero supongo que esto les queda claro que hay que tener expertos en esto. Y este es un ejemplo de 2 de mis estudiantes de doctorado que trabajaron en predecir dislexias en niños y, por supuesto, hay uno de estos expertos en dislexia. Teníamos 2 expertos. Ellas eran disléxicas, así que podían resolver esto mejor que cualquier otra persona. Bueno, las preguntas técnicas, 5, y lo acabo de mencionar. ¿Es la solución proporcional al problema que queremos resolver? ¿O estamos tratando de hacer mucho más de lo que necesitamos? Y aquí hay ejemplos en España que tampoco son, por ejemplo, éticos, y esto salió también en Alemania, y dependiendo de cada país, las cosas ocurren o no ocurren. En Alemania llevaron este tipo de sistemas que son básicamente detectar si una persona está mintiendo o no inmediatamente a la corte. ¿Aceptamos estas cosas o no aceptamos? En Estados Unidos los polígrafos se usaron por mucho tiempo y ya se consideran que no son, digamos, no hacen su trabajo que dicen de hacer. Bueno, pregunta número 6. ¿Han verificado por sesgo? Sesgo negativo. Tenemos un sesgo a pensar que el sesgo es negativo, pero a veces puede ser positivo. El sesgo no solamente está en los datos, también puede estar en los modelos,
y también puede estar en el intercambio de información entre los usuarios y el sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso del sesgo, el problema es que si no hacemos nada, sale el mismo sesgo en el resultado del algoritmo. Pero peor, a veces el sesgo se amplifica. Ahora, si el sesgo se amplifica, no le podemos echar la culpa a los datos, ¿no? Algo más está pasando, y esto es lo que explico en un trabajo que ahora es mi trabajo más bajado, que es de los sesgos en la web, donde los sesgos no están solamente en los datos. Por ejemplo, este es el ejemplo de los estudiantes que les mencioné del Reino Unido, en la época del COVID, que al final, por suerte, no se usó. Pero también hay películas muy buenas, les recomiendo este documental, creo que se llama Sesgos o Prejuicios codificados, está en Netflix, y también después hicimos un panel, yo y 4 mujeres, sobre esto, y está disponible en YouTube. Bueno, esto no es una pregunta técnica, pero no siempre tenemos que preocuparnos de esto, pero sí tenemos que preocuparnos si hacemos daño a personas. Si hay una posibilidad de hacer daño que obtenemos de este análisis de impacto ético, tenemos que preocuparnos de esto. Y aquí tenemos que hacer 2 preguntas que son muy importantes, sobre todo para gobiernos. ¿Es ético tener un algoritmo privado, algo que no es público, no es transparente? La respuesta es no. Pero también hay que preguntarse, la segunda pregunta es, ¿qué si es seguro tener un algoritmo completamente público? Porque entonces la gente lo puede manipular. Y por supuesto, la respuesta de nuevo, es mejor no tenerlo completamente transparente, y la solución está entre medio, dependiendo de cada caso. Pero puede ser el modelo. Este es un caso famoso también del año 2021 en Italia, donde una jueza encontró que una compañía estaba básicamente discriminando a un cierto grupo de personas. Pero esto no tenía nada que ver con los datos, no tenía que ver con la demografía, tenía que ver con que había personas que no podían repartir comida de noche. Tenían niños, tenían dependientes, o por último no querían trabajar de noche, y eso es algo completamente legal en Italia. Así que al final la compañía se dio cuenta antes del resultado del juicio, lo que había que hacer era darle más trabajo durante el día a la gente que solamente podía trabajar en el día. Algo tan simple como para equiparar salarios entre toda la gente que trabajaba en esta plataforma. Es obvio después que se los cuento, pero como ustedes saben, las cosas obvias solamente son obvias después que uno las sabe. Bueno, y esto tiene que ver con la interacción entre las personas y los sistemas. El principal sesgo aquí es lo que se llama el sesgo de exposición. Si el mundo fuera como los sistemas de comercio electrónico, nos habríamos infectado todos de COVID. Todos. Porque ustedes solamente ven 3 recomendaciones. Así que no es la punta del iceberg, sino que es el cubo de hielo que está en la punta del iceberg. Ustedes ven 3 recomendaciones, eligen una y están creando un sesgo entonces de popularidad en algunos de esos productos, y todos los productos de la cola alargada están siendo discriminados. Este es un problema actual, no hay ningún mercado electrónico digital que esté funcionando bien, pero como ganan dinero no les preocupa resolver este problema a largo plazo. Es el efecto de San Mateo, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y aquí tenemos un dilema. ¿Qué es mejor? ¿Un algoritmo sesgado pero que es justo? Justo en el sentido de que ante el mismo caso toma la misma decisión, o una persona cansada. ¿Por qué? Porque las personas cansadas cambian de decisión. Hay un trabajo muy famoso en Estados Unidos que muestra que si uno va a una corte después de la comida, es la peor hora para ver un juez, porque si el juez no ha comido, te va a llegar una pena mucho más larga. Y eso es lo que pasa. Hay racismo y hay otras cosas donde las penas no son las mismas. Ahora, la pregunta es una falacia, porque en realidad lo que estamos comparando, estos son los algoritmos son sesgados, pero estas son las personas. Las personas son sesgadas y además tienen variabilidad. Y aquí estaba usando un trabajo muy bueno de Daniel Kahneman, que supongo que saben, Premio Nobel de Economía, el primero en temas de comportamiento humano. Pero hace 2 años escribió un libro entero sobre esto que se llama Ruido, una falla en los juicios humanos. Bueno, pregunta número 7. Estamos tomando decisiones arbitrarias. Por ejemplo, umbrales que son arbitrarios. Categorías que son difíciles de justificar, como las que mostré antes. Todos los errores que tienen el mismo impacto. ¿Hay algún umbral aquí?
¿He usado algún umbral arbitrario? A ver si alguien entiende esto. ¿He usado algún umbral arbitrario en mi presentación? ¿No? Sí, a propósito. ¿Quién dijo que el número de preguntas claves tiene que ser 10? ¿Qué tiene que ver esto con los dedos que tenemos en las manos? Es algo que siempre hacemos, 10 y queda más bonito. Bueno, aquí quiero mostrar muy rápido las limitaciones de la tecnología. No todo está en los datos de entrenamiento. Y esto fue lo que pasó en el año 2018, cuando un coche autónomo de Uber mató a una mujer que cruzó en el lugar equivocado de noche en bicicleta. Cualquier ser humano habría visto eso y la habría reconocido, pero el coche autónomo no lo reconoció. Los datos no representan todo. Además, los datos son una interpretación parcial de la realidad. Así que lo importante para mí no es si el sistema funciona el 90% del tiempo, lo importante para mí es qué pasa el otro resto del tiempo. Y las últimas tres preguntas. ¿Es su solución segura? Segura, en inglés es distinto, en el castellano lo mismo, privada, etcétera. Bueno, eso es fácil. Viene la propuesta de la Unión Europea. Por culpa de ChatGPT han tardado más tiempo y agregado cosas para la IA generativa, que mucha gente les va a hablar hoy día, así que no voy a hablar nada aquí. Pero uno de los problemas es, ¿tenemos que regular el uso de la tecnología? Yo creo que no. Yo creo que es un error muy grave y nos vamos a meter en un embrollo legal muy largo y después vamos a tener que regular otras tecnologías y eso va a tener que ser coherente con las anteriores, etcétera. Es muy complicado. Y además tenemos el problema de que tenemos riesgos prohibidos, alto y bajo. No sé por qué no hay medio. Si querían categorizar, por qué no usaban las tres categorías típicas. Pero el problema es que ni siquiera sabemos medir ese riesgo. Es muy difícil medir ese riesgo. Así que tenemos problemas de mediciones y tenemos problemas de categorías arbitrarias. Bueno, pregunta número 9. ¿Saben los usuarios el impacto que hay del sistema? El artículo 22 de la protección de datos en Europa dice que podemos reclamar la decisión. Esto significa que tenemos que tener cosas como interpretabilidad y explicabilidad, pero a veces las explicaciones pueden ser peligrosas. Los que vieron la serie House en el pasado, el famoso doctor que trata de encontrar la causa de una enfermedad, bueno, si uno da la causa más probable, el 90% de los casos la persona vive, el otro 10% la persona muere. Esto mismo puede pasar con inteligencia artificial. Y finalmente, la última pregunta. ¿Tenemos todo el sistema para que podamos rendir cuenta y ser responsables y ser auditables? Bueno, no siempre aquí el problema es la incompetencia humana. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Elon Musk, al final del año 2020, dijo, usen Signal. Signal, la aplicación de chat. Bueno, un sistema que estaba trabajando en la bolsa con datos de personas influyentes, pensó que estaba diciendo que había que comprar acciones de esta compañía en Texas, Signal Advance. El precio de esa compañía creció en un 400%, toda la gente que lo siguió perdió mucho dinero. Completamente estúpido. Esto también parece divertido. Un ingeniero en Facebook que decidió usar un modelo entrenado en inglés en Francia y ese modelo decidió que el pueblo de Biche estaba prohibido. Era una mala palabra en Francia. Los franceses estuvieron reclamando 3 semanas hasta que finalmente encontraron a alguien que trabajaba en Facebook para que lo corrigiera. Pero imagínense que el pueblo estuviera usando la página de Facebook para lo del COVID. Bueno, y sin no hablar de los abogados que han usado ChatGPT y el juez los ha pillado y casi han perdido su licencia. Por favor, para cosas importantes no usen ChatGPT. ¿Ya? Bueno, para terminar, les cuento el caso de rendición de cuentas de Uber. Uber salió indemne. ¿Por qué? Porque en menos de una semana le pagó mucho dinero a la familia de la víctima, nadie sabe cuánto, y al mismo tiempo dijo que la persona que estaba dentro del coche estaba viendo un video, una mujer que estaba ganando el salario mínimo. Bueno, el Estado de Arizona la demandó a ella por homicidio involuntario, 1 año de arresto domiciliario, y realmente no tenía mucho que decir, estaba viendo un video, pero al final una persona vulnerable fue la que pagó las consecuencias, porque hace 1 año finalmente ella aceptó dar una entrevista en Wired y era una persona transgénero, mexicana, inmigrante, salario mínimo, que al final tuvo que
sufrir. Así que los quiero dejar con estas preguntas. No estoy preocupado de la inteligencia artificial, me preocupa la inteligencia natural. Gracias.